En la frecuencia de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcongo, así como en RPC Televisión en señal de televisión digital terrestre y en la plataforma de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy, lunes 10 de julio del año 2023. En materia internacional, sorpresa, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, se reunió ayer en Moscú con el líder del grupo de mercenarios Wagner, Yevgeny Prigozhin, después de su fallida rebelión del 29 de junio, según informó hoy el Kremlin. El encuentro al que asistieron también todos los comandantes de la compañía de mercenarios, un total de 35 invitados en la reunión, se prolongó durante 3 horas, según el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, en su rueda de prensa diaria. Ocurrió casi una semana después de la rebelión del grupo Wagner, la mayor amenaza al poder de Putin en sus cerca de 2 décadas ejerciendo la presidencia de Rusia. Abro comillas, lo único que podemos decir es que el presidente hizo una evaluación de las acciones de la compañía en el frente durante la operación militar especial y también dio su evaluación de los eventos del 24 de junio, la supuesta rebelión, entre comillas. Según el vocero, Putin escuchó las explicaciones de los comandantes, quienes enfatizaron que eran fervientes partidarios y soldados del jefe de Estado y del comandante supremo en jefe. Y también dijeron que estaban dispuestos a seguir luchando por la patria. Eso es todo lo que podemos decir sobre esta reunión, dijo el portavoz, que dio los detalles de la reunión en respuesta a una investigación del periódico francés Liberation que reveló el viaje de Prigozhin a Moscú. La vida te da sorpresas. Bueno. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llegó hoy lunes a la residencia de Downing Street en Londres para reunirse con el primer ministro británico Rishi Sunak antes de tomar el té esta tarde, a las 4 de la tarde, hora de Londres, con el rey Carlos III. Biden dijo que la relación de su país con el Reino Unido es tan fuerte, tan sólida como una roca. Tras llegar a la reunión, en medio de fuertes medidas de seguridad, el mandatario fue recibido por Sunak ante la puerta del número 10 de Downing Street, residencia del primer ministro, donde ambos mandatarios saludaron a los medios antes de entrar en la residencia oficial para tomar té en los jardines. Según la Casa Blanca, el encuentro entre Biden y Sunak abarca varios temas globales, aunque sin duda estará dominada por los esfuerzos continuados para apoyar a Ucrania. Los dos países están entre los principales defensores de Kiev y Londres ha presionado a Washington para que tome medidas más agresivas en la ayuda militar a Ucrania. Sin embargo, hay una pequeña discrepancia sobre la utilización de bombas de racimo que Estados Unidos está tratando de apoyar y que Londres ha dicho que no va a apoyar porque es uno de los 123 países firmantes de la convención que prohíbe la utilización de estas armas que causan numerosas víctimas en una zona muy amplia. Muy bien. El presidente Biden es la segunda vez que visita el Reino Unido desde que lo hizo en el mes de abril pasado con motivo de la celebración de los 25 años de la firma del Acuerdo de Paz de Irlanda del Norte. Y por último, aquí en la vecindad, anoche domingo, aquí hubo elecciones en Panamá. Bueno, en El Salvador también, el partido oficialista de El Salvador, Nuevas Ideas, aprobó la noche de anoche postular al presidente Nayib Bukele para las elecciones del año próximo, aunque está en duda la constitucionalidad de un segundo mandato consecutivo. La fuerza conservadora Nuevas Ideas realizó su elección interna con Bukele como candidato único y en forma virtual. Nuevas Ideas hace oficial que el ganador de la candidatura presidencial para la presidencia de la República de El Salvador es el señor Nayib Armando Bukele Ortiz, aseguró en una declaración a la prensa Karen González, presidenta de la Comisión Electoral de Nuevas Ideas. La ley obliga a los partidos que pretenden participar en las elecciones de 2024 a efectuar elecciones internas para definir a sus candidatos y a falta de contrincantes, Bukele fue electo candidato de Nuevas Ideas y lo acompañará en su fórmula presidencial el actual vicepresidente de la República, Félix Ulloa. Bukele, de 41 años, anunció en septiembre de 2022 su decisión de buscar la reelección
después de que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia emitiera una resolución que habilita la reelección presidencial, sentencia que desató la polémica sobre si la medida riñe o no con la Constitución. Hasta antes de la decisión de los jueces constitucionalistas, elegidos en un proceso señalado de irregular en la Asamblea Legislativa de mayoría oficialista tras destituir a sus antecesores, un presidente debía esperar 10 años para intentar buscar nuevamente la presidencia. Diversos abogados, incluso la Facultad de Jurisprudencia de la Estatal Universidad de El Salvador, han señalado que la reelección de Bukele supondría la violación de varios artículos de la Constitución, como el que señala que la persona que haya ejercido la presidencia no podrá continuar en sus funciones ni un día más. Cosas de nuestras democracias incipientes. Flor, y en el plano local, pues ayer fue día de primarias en Cambio Democrático y primarias que los resultados favorecieron al señor Rómulo Rux y es nuevamente candidato a presidente de la República. Y explicar los pros, los contras, los abruptos, los exabruptos que vimos ayer. Pero en este momento tenemos que hablar con nuestro primer invitado del día, que es el diputado Raúl Fernández, que aspira a la reelección. Pero el primer tema que queremos abordar, porque es importante, es el tema del proyecto de ley que reduciría, porque eliminar es imposible, el bullying en las escuelas. ¿Qué ha pasado con esa ley? Me acuerdo que el presidente la sancionó. ¿Qué ha pasado a nivel del Ministerio de Educación? Porque la ley hablaba de capacitar a los docentes. ¿Qué fue? Mira, muy buenos días a todos, Flor, Guido, y a todos los que nos ven y nos escuchan. En el año 2021, junto a la Fundación Ni Uno Más, Moyatíe, Bela Betech, presentamos una iniciativa legislativa para prevenir el acoso escolar en los centros educativos del país. ¿De qué trata esta iniciativa legislativa? De que tantos profesores como alumnos, personal administrativo y familiares estén totalmente capacitados en observar cuando hay un tipo de acoso estudiantil, para que entonces podamos lograr enfrentar el problema y así resolverlo. Pero la ley fue firmada y publicada en Gaceta Oficial en marzo del 2022 y a la fecha la ministra de Educación no ha reglamentado esta ley. Año y 4 meses. Año y 4 meses. Bueno, no ha reglamentado la ley, no ha puesto la infraestructura escolar a punto, no ha logrado hacer un currículum académico de primer mundo, no está capacitando a los profesores. Entonces, si la educación era la gran meta de este gobierno, ¿por qué no se ha hecho nada en educación? ¿Y usted se le ha acercado a la ministra a preguntar qué pasó? Yo no te puedo explicar cuántas veces. Ahorita mismo estamos en rueda de medios, tanto la Fundación Ni Uno Más como mi persona, tratando de hacerle llegar el mensaje a la señora ministra, diciéndole que nosotros estamos a disposición total de la reglamentación de la ley. ¿Por qué se necesita la reglamentación de la ley? Porque ahí dice a dónde va a ir el familiar y a dónde va a ir el niño en caso que tenga un problema de acoso. Ahí en la reglamentación va a decir sanciones, en la reglamentación va a decir cómo se va a capacitar a todas las personas que te comenté anteriormente. Pero si le han hablado tantas veces, ¿cuál ha sido la respuesta de ella? ¿Qué les ha respondido? Que muy pronto la saca, pero muy pronto lo llevamos desde mayo del 2022, o sea, hace más de un año. Y yo no puedo creer que no exista un interés en el gobierno por un tema tan importante de salud mental. Hemos visto no solamente en otros países, hemos visto en Panamá cómo el acoso escolar puede generar hasta el suicidio. No puede ser que vayamos a esperar que venga una noticia de un niño que fue muy acosado y tomó una muy mala decisión. Lo vimos hace menos de un mes. Hace menos de un mes, lo vimos. Eso ya pasó hace menos de un mes. Entonces, ¿por qué no tomar las medidas necesarias para que el acoso escolar disminuya en Panamá? Como tú muy bien dijiste, Flor, es imposible eliminarlo. Es imposible eliminarlo, pero por más que si intentamos reducirlo, tuviésemos un país muy libre de acoso escolar, muy libre de bullying. ¿Cuántos niños hay hoy en día que sufren del acoso y no saben a dónde dirigirse? ¿O cuántos niños hay que hacen el acoso
y nadie les dice que está acosando a otro niño, porque hay que tratar a las dos partes. No solamente es el niño que fue acosado dentro de un salón de clases, sino también el niño que lo hace, para que sepa lo que está haciendo, se le oriente y no lo vuelva a repetir. El tema de la mora en la reglamentación de las leyes es una cuestión ya crónica en Panamá, ¿no? Sí. Lo hemos visto con la mayoría de las leyes, a pesar de que la propia ley establece un plazo para reglamentarlo. plazo. En el caso de esta ley, 3 meses. 90 días, que es lo usual. O Pero 120. ese es un plazo que evidentemente nadie cumple. Pero aparte de las limitaciones propias que puede tener nuestra administración en materia de gestión pública en un tema tan complejo como la educación, ¿la ministra les ha dado alguna excusa, alguna razón para que el Ejecutivo no reglamente esta ley? Ninguna. Tanto la Fundación Ni Uno Más como mi persona nos hemos acercado y la respuesta siempre es la misma: lo vamos a hacer, ya lo estamos estudiando, pero nunca se logra. Tengo que hacer la salvedad y tengo que hablar de manera honesta. La Defensoría del Pueblo, y así lo hizo saber, que así la ley no está reglamentada, ellos ya iniciaron una capacitación a docentes en el sector público, pero sin reglamentación esa capacitación no tiene validez, porque no se va a poder aplicar en los centros educativos del país hasta que la ley no esté reglamentada. Entonces, ¿Y esa ley incluye presupuesto? Cero presupuesto, cero presupuesto. El presupuesto del Ministerio de Educación, que no se ha desmejorado en ninguno de los 4 años que van de gobierno, es un presupuesto cónsono a la realidad del país. Es el primero o segundo presupuesto más alto del sector público. Entonces, la capacitación en materia docente y en materia administrativa está contemplada dentro del presupuesto general de la Nación y sobre todo en el Ministerio de Educación, y no se ha hecho énfasis en poder lograr dar un paso más y dejar un legado en tema de educación en nuestro país. Cambiando un poquito de tema, contrato minero, ¿cuál va a ser tu posición? Bueno, la bancada independiente, nosotros somos una bancada, nosotros conversamos mucho todo para actuar cónsono a la realidad de lo que nos pide la ciudadanía. Hay un tema en ese contrato minero que a nosotros nos hace falta poder desmenuzar muy bien, y es el tema ambiental. La minera Panamá, utiliza una planta de carbón que genera electricidad por medio de carbón, que genera miles de toneladas de gases de efecto invernadero al medio ambiente. Panamá se vende internacionalmente como un país carbono negativo, lo cual es fenomenal, pero esa planta de carbón no se está midiendo. Hoy en día existen muchísimas formas de generar electricidad con mucha más limpieza ambiental. Tenemos el gas, tenemos la eólica, tenemos la solar. ¿Por qué utilizar una que las mismas ODS de Naciones Unidas han dicho que la generación con carbón genera un gran impacto en el medio ambiente? Temas como esos hay que desarrollarlos, hay que preguntarlos a profundidad. El tema laboral hay que preguntarlo a profundidad. Pero Si al me final ya preguntas sabemos lo a prioridad, ya sabemos lo escrito, pero si me preguntas a priori, sin todavía que la bancada hayamos llamado asesores externos que nos expliquen temas muy técnicos, si me preguntas a priori, lo que te puedo decir que el contrato actual, sin duda alguna, es un contrato mejor que el anterior. La pregunta es, ¿por qué no se llevó a licitación? ¿Por qué no se hizo un concurso a ver qué otras empresas? La respuesta puede ser porque ya la empresa invirtió miles de millones de dólares y este país tiene que vender seguridad jurídica al exterior. Pero vender seguridad jurídica al exterior sin desmejorar el planeta, sin desmejorar nuestro ambiente y sin desmejorar la capacidad económica del país. Alguien pregunta acá, me gustaría saber cómo financió su campaña de recolección de firmas, considerando que tuvo decenas de activistas ganando de 10 a 15 dólares por firma, y cómo logró que el tribunal... Son dos preguntas diferentes, así que la primera. La primera, mira, primero que todo y para aclarar, a ninguno de mis activistas se les pagó esa cantidad de dinero. Nosotros, una vez termine el proceso de recolección de firmas, tenemos un periodo para hacer a la luz
pública quiénes son nuestros donantes, cuánto costó la recolección de firmas, porque la organización cuesta, la movilización cuesta. A los activistas hay que reconocerles el trabajo y el esfuerzo que bajo sol y bajo lluvia hicieron. Muchos son voluntarios, pero esos voluntarios igual hay que reconocerles que tienen que comer, que tienen que tomar agua, que tienen que movilizarse, y eso saldrá. Pero gran parte de esas donaciones son de empresas privadas, son de amigos, son de familiares, ¿Cuánto has y gastado va a por ahora? salir. Mira, no te puedo decir un número exacto, pero yo sí voy a ser en ese momento muy realista y voy a decir la verdad. Van a haber políticos que van a decir que gastaron $150, van a haber políticos que van a decir que gastaron $1000, y eso es totalmente reconocer que inician mintiéndole a la ciudadanía. Nosotros vimos en la campaña pasada cómo un actual diputado del Molirena de San Miguelito dijo que se había gastado $5000 en su campaña. Ninguna campaña política cuesta $5000. Eso es totalmente iniciar mintiéndole a la ciudadanía. Pero de lo que llevo gastado hoy, seguramente por encima de los 30. Volviendo al tema del bullying, Sí. como ese tema lo tratamos la semana pasada acá en el programa, yo me puse a curiosear en mi biblioteca el fin de semana y me encontré con un manual que lo sacó y lo imprimió y lo repartió la administración pasada. Pero cuando se lo mandé a Flor, Flor me dice, pero nunca se implementó tampoco. Nunca simplemente. O sea, tenemos temas que son prioritarios para la sociedad, pero que para la administración pública parecen no serlo. Y eso es una tragedia. Porque aquí estamos hablando de posibilidad de perder vidas de jóvenes que comienzan su vida. Entonces, yo no entiendo qué se necesita hacer para estremecer a la ministra de Educación y al Ejecutivo para que reglamenten esa bendita ley. O sea, porque la ley tiene que sufrir un proceso en la Asamblea, que no es fácil. Además, no es para nada. O sea, diputado, no es fácil aprobar una iniciativa. Y una vez se cumple, queda la parte que se supone que es la más fácil, que es la reglamentación. Que ahí no hay, ya está la ley, ya está el mandato de la ley de reglamentarla y no se cumple tampoco. Terrible. Y la Y ley... ni siquiera es que tienen que conseguir presupuesto adicional. Ni No, siquiera. para nada. Y las leyes hay que cumplirlas. O sea, no es que no solamente los ciudadanos normales estamos obligados a cumplir la ley. Los funcionarios del Ejecutivo también están obligados a cumplir la ley. Es más, nuestra Constitución es clara y dice que están obligados a hacer exactamente lo que dice la ley, ni más ni menos. Y la ley dice que hay que reglamentarla para poder hacer un antes y un después en el acoso escolar. ¿Por qué no se ha reglamentado la ayuda que necesite, señora ministra, mi equipo de trabajo, el equipo de trabajo de Ni Uno Más? Miles de padres, ahí está Miriam Gimal, muy involucrada en el tema de salud mental, tratando de hacer esfuerzos sobrehumanos para lograr la reglamentación de la ley. Su hija pertenece a la Fundación Ni Uno Más. Y bueno, esperemos que el gobierno central decida dejar un legado en temas de salud mental con una ley tan importante que previene el acoso escolar en nuestro país. Bueno. Muchísimas gracias, Muchas diputado. gracias. Nosotros nos vamos a un cambio y ya regresamos. Ya estamos de regreso con más y ahora sí vamos a entrar en materia política electoral, porque también hablábamos de política en el bloque anterior. Ahora vamos a hablar de las elecciones de CD que se realizaron ayer y lo vamos a hacer con Danilo Toro, que va a analizar los resultados. Danilo, bienvenido. Buen día, Antenógenes, Flor y Guido. Guido. Buen día. Buenos días. Efectivamente, aquí estoy tratando de... Ya, ahora sí me lo ajusté. Esa es como la kriptonita, o sea, si no lo Sí, tiene sí, si puesto, no no tiene puede bien hablar bien. arreglado, no puede hacer análisis Exactamente, completo. exactamente. Bueno, ayer asistimos a un evento de libro, ¿no? De libro, porque tenía todas las características de lo que tradicionalmente tiene que ocurrir y tenía todas las características de lo que tradicionalmente no debe ocurrir. Esos son lo que uno llama ejemplos de libro. Ayer, ¿qué debe hacer un candidato? Ajá. ¿Y qué no debe hacer un candidato? También aparecía. Y bueno, sucedió lo que esperábamos. Coincidíamos en que iba a triunfar el señor Rux. Yo en particular veía un escenario cerrado. Esta madrugada, cuando consulté los resultados del Tribunal Electoral, me di cuenta que ya estaba alrededor del 6%. Creo que va a terminar allí 6%. Yo veía un triunfo de 5%
antes por cómo estaba la clínica la historia clínica del partido ¿no? Y eso es lo que yo veía que podía ganar, que la cosa iba a estar apretada. Y hay que tener una lectura clara de esto, ¿no? Veamos primero la parte que celebra el señor Rux. Es un triunfo. Yo decía que con un voto que ganaba ya, él llegaba a la condición que él deseaba y que necesitaba desear. Control del partido y obtener la candidatura presidencial. Sí, se gana con un voto. Exacto, pero obtuvo más que un voto. Lo primero, el partido demostró, de los 4 elementos básicos, demostró 3 muy buenos. Demostró organización, demostró vitalidad, demostró organización y demostró alcance. Perdón, lo que no demostró fue integridad, porque se evidenció que el partido está dividido. E integridad es eso, integridad es lo completo que esté un cuerpo. Y quedó evidenciado que ese es un Hay partido... 2 cuerpos integrados. Por lo menos 2, cuidado, hay más. Pero y hay uno desintegrado por ahí. Nos está contando qué pasa, Danilo. Pero en un partido político, cuando Sí. hay competencia, lo normal es que el resultado sea dividido. Lo vimos, por ejemplo, con el panameñismo cuando Mireya Moscoso y Alberto Vallarino. Claro, ¿no? así es. Así funciona. todos Lo vimos en el PRD Con Cristiano y con todo. Balbina Herrera y Juan Carlos así Navarro. es. Y ahora Perdóname, también. perdóname, Entonces- pero eso no es lo que debe ocurrir. En todos los partidos alguien debe ganar. Sí, pero no necesariamente Pero sí. se gana No, arrolladoramente ampliamente. siempre. Pero permítame. No me refiero a eso. En todos los partidos alguien debe ganar y alguien debe perder. Obvio. Lo que no debe ocurrir, que el partido quede fracturado. Y la campaña que hubo es para entender que el partido quedó fracturado. Al señor Rómulo Sí, pero espérate, pero es iluso pensar, Danilo. Que al día siguiente van a quedar. No ya solo eso, en uno. que ese 44% de Yanibel Ábrego se vaya íntegro con ella. Eso nunca va a pasar. No, Eso no pasa hombre. nunca. Yo estoy Y totalmente- tú lo yo sabes, estoy porque ese totalmente de acuerdo 44%, después de todas Oye, las si ayer denuncias que se mismo- presentaron antes de esta campaña, vimos que había Ayer clientelismo, mismo vimos y que había antes- plata. Vimos a Ricardo Martinelli ayer en la calle apoyando a Atenógenes, Yanibel Ábrego. ayer mismo y antes de los resultados, que comenzaran a publicarse los resultados, había activistas de Yanibel Sí. tomándose selfie con Por eso. Rómulo. Yo estoy totalmente de acuerdo Hombre. con ustedes. Ese 44% es no cierto, está íntegro. Pero cabe en el señor Rómulo, le cabe a él la responsabilidad y la astucia de reducir al máximo ese 44%. Ah, ya ese es otro tema. Y él tiene obvio. que aplicar aquí, yo no soy nadie para decir lo que él tiene que hacer, y no me gusta tampoco, pero se esperaría que él aplicara aquí lo del maestro Su. Él debiera triunfar ganándose a la mayor cantidad de adversarios posible, pero a su vez teniendo la astucia de saber qué es lo que no debe o debe forzar a tener. Porque en Panamá no es raro que alguien se ponga tu camiseta, que alguien cante tus canciones, que alguien se ponga tu gorra y que el día de elecciones vote en contra de ti. Sí. Entonces, él se corre también el riesgo de que eso pase. ¿Qué quedó demostrado? Que la señora Ábrego es de libro, está esculpido el error, la equivocación política. Porque ella demostró que efectivamente, si algo tenía, era un fuerte liderazgo en su circunscripción, Panamá Oeste y especialmente Capira. Pues eso lo puso a riesgo para ser la anticandidata, porque ella era la candidata, pero era la anticandidata, porque ella quería ser la ganadora para que otro ganara. Quien pierde ayer no es ella, ella perdió en su escala de diputada. Gravísimo error. Puso todos sus activos a riesgo. Perdió el señor Martinelli. Y ese es el punto al que yo me quiero referir. Ese es el gran perdedor del día de ayer. Efectivamente. Sin duda. Y ese es el punto que yo me quiero referir. El señor Rómulo ahora tiene que enfrentar esa dualidad. Por un lado, atraer todo lo que pueda atraer de eso y en segundo grado, diferenciar qué es lo que no es rescatable. Porque si no, le estará dando insumos a quien mañana no va a votar por él de todas maneras. La señora Ábrego ya no le toca otra que contradecirse. De la A a la Z. ¿Contradecirse en qué sentido? En todos los sentidos. Tiene que contradecirse con su historia política reciente. Tiene que contradecirse con su discurso. Tiene que contradecirse con su desplazamiento político. O sea, ella no tiene de dónde agarrarse porque su última maniobra fue lo que vimos ayer. Salir acompañada del señor Martinelli. Cuando es evidente que el señor
Rux lo tendrá a él como adversario. ¿A qué hora es que el señor Rux va a sentarse con Ábrego para decir, es que ya no quieres tú que sea Martinelli el candidato? Es que ella tiene varias opciones. Pero, Uno, Oh, retirarse por ella. 5 años. pero espérate, Y además espérate. tiene una sola opción. No, tiene 3. Espérate. ¿Cuál es Eso va Contradecirse. a ocurrir, porque esta mañana yo entrevisté al señor Rómulo Rux y él fue claro. Ella, mira textualmente, Yanivel Ábrego tiene que decidir su propio futuro. Las reglas del juego dicen que si corres en una elección interna de un partido y pierdes, no puedes correr para ningún otro cargo de elección popular, a menos que la directiva del partido te lo autorice. Tiene varias opciones. Una es retirarse por 5 años, como la lógica indica. 2 es seguir con Martinelli esperando que él pueda correr, que gane y que le dé un cargo, que ya no sea de elección popular, sino de designación presidencial. Y lo tercero es unirse nuevamente a Rómulo, que ya lo ha hecho, Así es. y convencerlo de que la pueda postular. O Bien. trabajar en la campaña de él esperando que él sea el presidente y luego le dé un cargo que tampoco sea de elección popular, sino de designación presidencial. Bien. Tiene varias opciones. Ok. Ella tiene la opción de seguir con Martinelli. Sigue siendo una opción, bueno, esa fue su decisión desde un principio. Luego, a esa conducta, frente a esa conducta, ella tiene una alternativa, contradecirse. ¿Por qué contradecirse? Porque ¿qué le queda a ella si quiere tener vigencia política por los próximos 5 años? Tratar de obtener una candidatura por su circuito. No, no necesariamente tiene que ser un cargo de elección popular, mantenerse en el poder de alguna manera. Mantenerse de poder de alguna manera. Es lo que dice un poder designado, es- o sea, es una decisión esperar- designada ya cuando gane Rómulo Rux. Pero, Exacto. pero ya es. Acercarse al pero señor ya Rómulo esa Rux. no es una variable que controla ella. Ella nada más controla una variable. Correr. Exacto. Lo que tú me dices son variables que ella no controla. Las controla otro. Ella solo controla una variable. Y esa única variable exige que se contradiga. No tiene de otra. Rómulo Rux habla de que los buenos son más y controlando la cúpula del partido. Con esos dos aspectos no debió sacar un porcentaje más alto, no debió quedar menos estrecha esa elección. Yo no te podría decir lo que debió. Yo lo que lo veía era en función de lo que necesitaba. Él necesitaba ganar. Ojalá fuera arrastrando un voto. Él necesitaba ganar. A mi criterio, ganó con lo que podía ganar. ¿Por qué? Porque la historia reciente de ese partido te demostraba que él no podía ganar de otra forma. No tenía de dónde. Su candidato opositor no era Yanivel, Era Martinelli. era Martinelli. Exactamente. Entonces, él no tenía Bueno. otra forma de ganar. Martinelli, Más que apretadamente. Martinelli y la descentralización paralela. Claro, entonces, hay Martinelli, que la ser... descentralización paralela y del otro lado de la moneda, Entonces, la cúpula del partido, entonces, que generalmente es hay- bien difícil ganarla. hay que ser realista. Él no tenía otra forma de ganar que fuera apretado. Pero hablabas de la incongruencia a la Así- que se tendrá que someter Yanivel Ábrego en este momento, tome la decisión que tome. ¿Y qué Así opinas de la incongruencia mostrada ayer por Rómulo Rux, que dice, los buenos somos más, no se me va a unir cualquiera, tampoco el apoyo de recibir el apoyo de cualquiera y sale después José Muñoz Aquí viene lo que decía y Tenógenes. Tito Afú, De y este- Bolita Ellis? Lo que va a ocurrir dentro de el escenario de cambio democrático también va a ocurrir fuera del escenario de cambio democrático. Martinelli no es un candidato carismático. Martinelli ejerce gravedad por sus características como cuerpo político. O sea, él ejerce gravedad por sus características como cuerpo político. ¿Qué significa esto? Cuando me refiero a carismático, pensemos en los carismáticos de este país. Carismático fue Porras, carismático fue Arias, carismático en cierta medida también podríamos decir incluso que hasta Torrijos. Y ahora, actualmente, ¿quién es carismático? Ninguno. Ahorita hay ausencia De carisma. de carismas y de carismáticos, de las dos cosas, de carismas y de carismáticos. Pero lo que te quiero decir acá es que el tipo de confrontación del que vamos a ser testigos es una confrontación desgastante, es lacerante. Porque no estamos debatiendo aquí cuál es el concepto de Estado que tú quieres y que yo quiero. No, aquí lo que estamos debatiendo es que yo quiero ser presidente por lo que a mí me interesa obtener. Claro, la cortinita bonita para poner caras a la calle es los intereses del pueblo. Pero eso no deja de ser un discurso hueco. Como el Guarumo. Ahora, pero Rómulo, No, Danilo, pero- pero Rómulo en su discurso ha planteado, yo diría que con algo de consistencia, romper con el sistema corrupto, clientelar,
Él va a traer- que es el que, Oye, que es no, el no, que- no. que es el que Lo que hace pa- que no haya medicinas, que no haya Sí, hospitales, sí, que no haya sí. escuelas, etcétera. O sea, Oye, el discurso de él no es solamente los intereses del pueblo. Perdóname, Guido, yo soy No, espérate. adversario Lo que está diciendo, Ajá. lo que está diciendo Guido va mucho más allá. Aquí no estamos hablando de que la señora Yanibel Ábrego apoyó a cualquier candidato. Ah, Martín. Estamos hablando de un Claro. expresidente, espérate, por eso era pesado. designado en la lista de corruptos del Departamento de Estado de Estados Unidos. Claro. Con procesos Una pers- andando con en Panamá y procesos en el andando en exterior. Panamá, con todo el mundo esperando un fallo. O sea, eso no responde estamos la- por eso es que lo que está diciendo Guido sí tiene un peso muy importante en lo que ocurrió ayer. pero- No es pero- cualquier pero- cosa. pero- O sea, pero- no es cualquier candidato. No, pero veamos lo siguiente. No es cualquier yo veo candidato. yo veo con pena, con mucha pena, que los candidatos aquí digan, es que yo quiero ser presidente para combatir la corrupción. Por amor de Dios, eso es lo mínimo que tú tienes que hacer. Eso es de rigor. Eso es como querer tener Pero, una Sí, pero cuando licenciatura. tienes un Eso es candidato como querer- Martinelli, Espérate, hay que patentizar perdón, eso. Acusado por la Claro, principal no, no, potencia no. del mundo de corrupto. Perdón. O sea, estamos hablando de otra cosa, Perdóname, Danilo. pero ese es como querer tener una licenciatura y no saber el abecedario. O sea, tú lo menos que debes hacer, Cuando el otro no se sabe el abecedario, es digno recordar que uno sí se lo sabe. Claro, Exacto. es que eso es así. pero es lo menos que se espera. Sí, Pero, está ok, bien. pero sí. espera. Es lo menos. Pero era el es parte- discurso obvio. Tiene que ser parte del discurso, O sea, Danilo. No, era el obvio en este caso. Que nosotros estemos discutiendo hoy día que necesitamos un candidato presidencial que sea transparente, nos dice que nosotros en Panamá Estamos mal. Pero no hay que dejar Los de panameños pedirlo. me están pensando la palabra que que tengo en la mente. Estamos muy mal. Sí, sí, Y claro. cuando digo muy mal, Estamos muy mal, pero por eso hay que Es que Danilo, no es que Muy estamos mal. pensando que vamos a buscar un candidato presidencial transparente. Estamos diciendo que hay un candidato presidencial acusado de corrupción. Por Es supuesto. otra no, cosa. acusado de corrupción, metido en 2 juicios. Todo. Estamos a la espera de un fallo, de un juicio Así de es. corrupción. De blanqueo de capitales. De blanqueo de Y capitales. él representa una opción de peso. Ese es para que tú veas lo mal que está este país. Y que además en su Obvio, discurso, ese es el que además objeto de todo en su discurso, Pero- insiste en que va a meter plata en el bolsillo de la gente, es decir, Pero- quiere comprar a la gente. pero ojo, Un Hombre, discurso por Dios. populista que está Sí. llamando la atención de un montón de gente en Panamá. ojo, Cuando llega al ejercicio del poder, lo que hace es sacarle plata del bolsillo Exacto. de todos los panameños. Pero que el resto Hombre. de la candidatura se agarren de eso para decir, esto es lo que yo prometo. No, mijo, usted está prometiendo muy poco. Eso es lo Pero ¿qué mínimo. pasaría si te prometieran otras cosas y no eso? Ah, no, eso no sirve. Ah, pues. Pero es que no me vengas con lo mínimo. Preséntame, yo te exijo lo No, máximo. te entiendo ese punto. Yo Sí, como de votante, acuerdo. Yo como De votante, acuerdo, eso ahí no hay- me satisfago. Ahí no hay espacio para el debate, Danilo. Te entiendo ese Pero punto. pero el discurso anticorrupción tiene que estar presente Por supuesto en el que tiene que debate. estar, pero no puede ser la satisfacción plena. No, Y ahí se claro. han quedado Pero es que todos. aquí en Pero estás en este- hablando, la gente no tiene un radio de atención tan amplio. Entonces, si van a escuchar una cosa, quieres que escuchen. No, y en este caso particularmente la campaña fue contra Ricardo Martinelli porque Ricardo Martinelli se le enfiló Oye, no podemos al señor Rómulo regresar a la Rux. Ya. nutrición por leche materna a los 50 años. Panamá no puede. Tenemos que exigirle a nuestros candidatos que sean capaces de hacer algo. Ay, yo creo que Panamá está tan mal que hay mucha gente que piensa que con un honesto basta. Que la honestidad... No, es más que eso. Ahí No, sí no, no, coincido. no, por supuesto que tampoco es Ahora, suficiente. ahora- No, pero, yo no pero estoy diciendo que sea suficiente, pero es que hay tanto ruido que el candidato tiene que elegir qué decir. No, pero tenemos tenemos que ser exigentes. Tenemos que ser Ahora- exigentes. Esa es una Ahora, responsabilidad hay que regresar a ciudadana. un punto que mencionó Flor muy interesante, y es que, si es cierto, vamos a enfrentar el tema y a quién subes de primero cuando estás terminando tu discurso. O sea, ¿quién se suma ahora a la mesa? Y aquí hay que separar las discusiones. Me parece a mí, y yo se lo pregunté esta mañana a Rómulo Rux, el pecado original de Yanibel Ábrego no necesariamente fue oponerse a Rómulo Rux. El pecado original fue oponerse, competir y pedir el voto entregar no el para partido. ella, sino para el señor Exacto. Ricardo Martinelli. Es un error de Es origen. muy ella- distinto a lo que ella pasó quería con ser los otros candidata a diputados. presidente para no ser candidata a presidente. Exactamente, Correcto, para eso es entregar el antipolítico. Es lo que yo digo, el pecado de ella fue ser la anticandidata. Ella era. No era una anticandidata. Sí, porque ella quería llegar a un cargo Para dar el para no partido ser a el otro. cargo, para que lo fuera otro. No. Tú no te metes en una pelea para no ganar. Yo quiero ser campeón mundial. Yo Bueno, quiero es que ganar la pelea. hay otras maneras de Yo ganar. yo quiero ganar la pelea para que otro sea el campeón mundial. Pero es que hay otras maneras de Eso- ganar. Ella no es tonta. Por supuesto, pero se Ella equivocó. sabe
Por supuesto. No es tonta, pero se equivocó. Por supuesto, pero eso Se equivocó. no te Vamos a mete decir que fue un para- patinazo. No, Como el de no, Martinelli no. acompañarle Eso no a fue un Bota. patinazo, eso fue una caída. No, Fue una caída. Como el de Martinelli ayer acompañarla a Bota, sabiendo que estaba Otra perdiendo. caída. ¿Ah? Correcto. Y él es un político Ahora, de ahora, Atenógenes. trayectoria, Ahora, diría yo. No ambos sé. se pueden levantar. Claro, Más claro. abajo del suelo, digo. solo Falta enterrado. mucho para las elecciones, ¿ah? Falta mucho. Sí, tú digo, sabes. más abajo del suelo, solo enterrado, y de ahí se pueden levantar. Sí. Y yo no soy de los que digo, wow, ya quedó lista. No, No, entra en pausa. en política. Entra en pausa. Por un rato, y quizás no por 5 años, Sí, depende bueno. de quién gane. Entra Sí, en pausa. exactamente. Siempre hay alternativa. O sea, estamos todos de acuerdo en que el gran perdedor de ayer fue Ricardo Martinelli. Sí. Y eso era lo que en un país decente debe pasar. Uno. Dos, que la señora Ábrego se equivocó. Porque, espera, porque espera, perdió su fortaleza real, que era ser diputada de su circuito. Esto debilita a Ricardo Martinelli y eso es positivo para una democracia. ¿Por qué? Porque es designado corrupto por los Estados Unidos y no solamente por eso, sino porque tiene 3 juicios y mucha historia. Pero eso no quiere decir que Rómulo Rux sea el candidatazo. Y yo creo que hay que poner las cosas en contexto también. No se trata de darle plomo Pero esa es otra a darle discusión. plomo, claro. Esa es otra Es discusión. que Pero en no estas está bien con la elecciones- gente que se acerque, Sí, que se rodeó pero ayer, ya, por ya ejemplo. eso es otra discusión tanto de Rómulo Rux como de Martín Torrijos, porque es que ahora comienza realmente la parte que dice Danilo en lo que coincido con él. O sea, ahora viene, bien, ya superamos la colina, ganamos con 52, con 51. ¿Ahora ok. qué vamos a hacer? Ahora qué vamos a hacer con eso, pues. Tienes que sumar, tienes que restar, tienes que sumar ¿cómo que se llama? A Pepe Muñoz, tienes que sumar, buscar alianza. Eso es lo que viene. Y ojo. Nos guste o no, pero eso es lo que pero tiene que entonces hacer. no salgas a decir que no cualquiera se va a poder juntar porque tú eres de lo bueno. Sea parte del discurso político, Y eso ojo, es otra historia. y ojo, Martinelli perdió aquí, pero él no está derrotado en la batalla final. Obviamente. Martinelli Pero por supuesto, Martinelli hay que esperar el fallo. Tiene que pasar, exacto. El entorno político de Martinelli todavía está por resolverse o por aclararse. ¿Qué va a pasar con el otro sector? Porque Panamá tiene un vicio histórico y es que crea alianzas para ir en contra de alguien. Y si tú sacas de la ecuación al factor Martinelli, tú vas a ver que se van a deshacer potenciales alianzas y va a venir la competencia porque aquí lo que sobra son presidenciales. Sí. Vaya si sobra presidenciales. Hay un montón de gente que jura que tiene las competencias para ser presidente. Pero si hay gente que cree que puede ser presidente de un partido político y sacan una ridícula de votos y encima con una campaña en redes sociales inexplicable. Hay casos, hay casos, Hombre, hay no. Ahora, Imagínense. yo digo que esta es la primera parte de la película. Como la serie de Avengers, ¿te acuerdas? ¿No? Que había Exacto. que un Infinity War, Infinity War. Parte del Endgame. Claro. El otro Si año. tú- Vamos a ver si- qué pasa. Si se mantiene Martinelli vigente hasta el final de las elecciones como candidato, esa es una realidad. Ese es uno de los elementos del multiverso. Si tú sacas a Martinelli, tienes otro país. Totalmente. Ya el salvajismo político va a ser atroz. Veremos cómo se disminuye las conversaciones sobre alianzas y veremos una serie de características políticas que no tienen nada que ver con la presencia de Martinelli. Entonces, esa es una realidad que todavía está por definirse, como dicen ustedes los periodistas cuando un evento está sucediendo. ¿Cómo se dice? En desarrollo. Noticia en desarrollo. De eso Noticia saben en ustedes. desarrollo. Esta es una noticia en desarrollo. Sí. Esto es lo que es. Este es solamente un capítulo. Y hay muchos factores que van a influir en Me el gusta- desarrollo de esa Me noticia. gusta porque eso te define tanto. No, por eso es intrigante lo que dice Flor, porque realmente ahora viene la parte del rejuego político. Ya les decía, hay que separar lo que pasó con Yanivel Ábrego, porque ahí hubo un pecado original. O sea, realmente no es común que en la política tú compitas Pidas el voto para y otro. pidas el voto, pero para otro, en una Ojo, Flor, posición como por lo que tú dices, esta. ¿no? Martinelli sí perdió esta, pero derrotado no está todavía. Estamos clarísimos. Hasta que pase otras cosas que tienen que pasar. No, y aún pasando las otras cosas, Todavía. Todavía. Ah, Y por algo, eso. algo relevante que Martinelli puso a riesgo fue ausencia, no sé si fue ausencia de asesoría o de qué, es que su capacidad para alar gente no es
tan contundente como su campaña la pretende presentar. Lleva Como dos. las encuestas dicen. Lleva dos. Exacto. 3 en realidad. Sí, tres. Y eso va a Tres, ser- pero es que en la. Sí, Y eso tres. va a ser un problema Pero en real, una, no en una ahora. él no tenía rivales, realmente, porque los rivales pedían el voto para él. Porque aquí También. se validó. No, pero aquí Y aparece. cuéntala de Memito. No, pero la de ayer fue, bueno, sí. perdóname, con una distancia tan cerrada que yo estoy seguro que la señora Yanibel Ábrego lo sabía. Por eso sacan al señor Martinelli Ricardo en la Martinelli a mañana. pasear. Pero es que- No es, pero en- Ateneo, no es gratis, lo eso salió sabían por porque algo. Camacho nos los dijo. Claro, Camacho que nos ellos lo estaban dijo. 40-60. Exacto. Ellos sabían eso. Así Entonces, es. con esa información, sabiendo Yanibel Ábrego que estaban perdiendo, ella saca a Martinelli en busca de ese voto ausente todavía para ella. Y ni eso. Y ni eso le ayudó. Así es. Está dura esa. Pero es yo dura. sí esperaba, qué pena, pero en verdad, bueno, we agree to disagree, como dicen. Yo sí esperaba una, Victoria de nivel. no. Ajá. Estás loco, no, yo esperaba menos estrecho. Yo esperaba un poco más holgado ese triunfo. Ah, no, no. Usted sabe que yo no me lo esperaba. Yo me esperaba algo más cerrado. Sí. Yo también. Pero aquí lo que quedó es que Martinelli solito revela sus limitaciones como elemento que convoca electoralmente. Nadie le pidió que hiciera esto. No era Esa es una necesario. manera de verla, pero la otra manera de verlo es ¿Hasta dónde puede llegar? Hasta dónde puede llegar sin estar controlando, en teoría, el partido. Jalar 40 y pico % no es poca cosa. Lo sabían, apostaron a eso y demostraron que más de eso no pueden. Correcto. Y ya lo han demostrado. Oye, varias y veces. eran, Y eso- y eran 13 diputados. Demostrar. No, tiraron lo Bancada, o máximo. 12 diputados contra 4. Tiraron a matar, obviamente, pero fallaron Claro. pues. Sí. Bueno, Claro. fallaron. Por Ah, segunda fallaron. vez. Que si fallaron por poquito, por mucho, fallaron. Sí. Fallaron. Fallaron. Y demostrar, hacer evidente tu plan de guerra es un error. Es una falla. Vamos a ver qué pasa con ese elemental. 40 y pico %. Si se mudan a RM, si se quedan con Rómulo o si se... No, ahí lo que vale, mira, pensemos en el escenario que no pase nada. Él sabe que él tiene esa proporción de votantes allí y la van a tratar de cultivar, independientemente de lo que haga Yanibel. Por eso es que Yanibel entró en una fase de callejón sin salida. ¿Qué puede prometer Yanibel? Nada, si ella no Nada. era la candidata. Exacto. Es que por ves eso el digo problema las que ella opciones- tiene. Es por un eso problema digo que las grande. opciones son que Porque Ella, esa gente- ella Por entró eso en en la pausa, política no haces ella entra eso. en pausa y nosotros tenemos que ir a una pausa Sí. también. así Oye, que, pero bueno. antes vamos a destacar una cosita, ¿no? ¿Qué? Ustedes vieron a Martinelli bajar de la escalera del río ayer. Sí, huyendo. Casi que Saladino corría. Sí. O sea, yo no entendí. De verdad que sus doctores Ey. son unos cracks. Yo sí tengo que Sí. felicitarlos públicamente porque Han demostrado que se el puede. día que te quieras operar, tú, cuando me Hay que ir pides allá. contacto, yo te paso el de ellos porque Sí. tú Vamos sabes que allá. están volando. Vamos Ya. Una vamos a una genialidad pausa de y regresamos con la Mendoza, parte obvio. final del análisis de Danilo, que está muy interesante, añadiendo algunos elementos también de su cosecha como analista político. Muy bien. Ya regresamos. Ya estamos de regreso con más Guido Rodríguez Lugari. Bueno, a ver, Danilo, ¿qué le toca a Rómulo? Porque ya que estaba Dígale, ¿qué le toca? elucubrando sobre eso. ¿Qué le toca a Rómulo hacer ahora? Demostrar competencias políticas de verdad. El maestro Su decía claramente que un buen comandante gana una guerra así, de manera loable, plausible, cuando es capaz de hacer que el adversario trabaje para él. Pero también dice, el maestro Su dice que ningún comandante debe lanzarse a una guerra si no tiene un ejército en el que realmente pueda confiar. Entonces, entre esos dos extremos, un buen comandante, un buen candidato, y fíjense, la política no es más que las artes marciales llevadas al campo social y político. Por eso se habla de campaña. La palabra campaña viene de lo que hacen los soldados en el campo, la campaña militar. La campaña política es eso. Entonces, Rómulo tendrá ahora que demostrar sus competencias estratégicas aquí y saber diferenciar qué es lo ganable y a qué le tiene que huir desde la perspectiva de ese 45% que obtuvo la señora Ábrego. ¿A qué debe creerle? ¿Qué debe tratar de reservarse, de tratar de conquistar? ¿Y qué debe decir? No, ni aunque vengas arrepentido. Esa competencia es lo que lo va a calificar a él como un potencial candidato presidencial de parte de una alianza y ya no de un partido. Si demuestra esas competencias, entonces está en ese escenario.
Son competencias muy, muy de estrategas y es lo que le toca ahora presentar. No, sobre todo hablando de Sun Tzu, ¿no? Él decía también, si utilizas al enemigo contra el enemigo, Exacto. es una Por supuesto. gran ventaja. Ese es el top de la graduación. Así que a lo mejor de repente El arte de la guerra. él se va con el librito y dice, hey, Espectacular. voy a utilizar a mi enemigo contra mi enemigo. Claro, pero ahí es donde digo yo, ahora le toca a Rómulo demostrar sus competencias y ahí es donde va a decir si él es realmente convincente como una propuesta de presidenciable por parte de una alianza. Porque esto no es cuestión de que aquí estoy, ya yo llegué, como dice la canción. No, tienes que demostrar con qué. Porque ganaste, pero no tienes al 45% de tu partido hoy. Exactamente. No lo tienes hoy. Entonces tienes que ver con qué compensas esa debilidad. Pero mañana de repente sí lo tiene, ¿no? Es posible. En política puede ser que lo tenga esta tarde, ¿oíste? Es cierto, o sea, la misma política- noche, a una noche ya tuvo un aliado. No, y los discursos en política, la narrativa en política cambia, evoluciona. Y en esta época evoluciona cada minuto, cada segundo, va cambiando la narrativa. No nos sorprendamos. ¿ah? Yo no hay lo esperaba. sorpresa. Yo no esperaba. sino sorprendidos. Yo no esperaba que a escaso una hora de haber triunfado ya tuviera al señor. Yo no esperaba ver a Pepe Muñoz allí. Al señor Muñoz. Yo sí me sorprendí, obviamente. El señor José Muñoz. O sea, Y un negativamente, aliado- por supuesto. No, sí es cierto, pero es un aliado Pero, oye, incondicional del señor Ricardo Martínez. Tú me dices que a Ricardo en todo Martinelli... tiempo pasado fue mejor, ¿oíste? Por eso, tú me dices Era- que al señor Ricardo Martinelli cuando vio a Pepe Muñoz allí no... Oye, pero mira, mira, si es tú un me tema pones a de preguntar, estrategia también. ¿no? Los tres que yo pensaba que eran bien fieles a Martinelli, uno de ellos era José Muñoz. Y ya solo falta que se le voltee Camacho. No, yo creo que ese sí Yo es no lo, difícil. yo no veo a Ese es Camacho difícil. Yo tampoco, volteándose no lo veo. Martinelli para Yo nada. tampoco veía a José Muñoz y tú tampoco. No, pero lo que pasa es que es diferente. Es diferente, pero Yo siento que es oye, diferente, sí, es cierto, es diferente. Pero sí fue una demostración de cuál es la capacidad de cambio que algunos son capaces. Bueno, le hizo honor al nombre del partido. no nos olvidemos. Y Alianza. Rómulo también tiene que tener cuidado con quienes se mezcla, porque Tito Afú mostró unos fajos de billetes, por favor. Y José Muñoz fue el diputado que más partidas recibió en el gobierno de Martinelli. Uno no se puede rodear de cualquiera, como bien lo dijo en su discurso, pero 2 minutos después se contradice. A mí me parece que eso está mal. Bueno, eso te dice cómo va a estar, cuál es la impronta que va a tener esta campaña electoral. Tiene que Rómulo hacer el balance entre si es sumar por sumar o es sumar para que le sumen votos. Porque sumar por sumar, yo estoy de acuerdo con Rómulo en que no se puede sumar No cualquiera. cualquiera. Si es alguien que le suma votos y no le resta, porque evidentemente estos dos personajes tienen potencial de restar más que de sumar, de aquellos que son A nivel de credibilidad, pero no de votos. de credibilidad, pero de los votos de la opinión, de los votos de opinión pública que llaman, del voto del independiente, etcétera. Y dice, no, yo Ok, reacciona igual que tú, Flor. claro, ¿No? frente a una Entonces- alianza con el panameñismo, ¿qué reto tiene Blandón para el día de sus elecciones, que es el 21? La tiene difícil porque para nadie es un secreto que Blandón ha recibido al partido, 23, perdón. al partido panameñista 23. en estado de precariedad total. Fíjate el término que estoy diciendo, precariedad total. El panameñismo, Varela lo deja vulgarmente el panameñismo enclenque. ¿Ok? Bien, entonces Blandón tiene que demostrar que todo este periodo él ha sanado y saneado a ese partido. Él tiene que presentar a un partido en condiciones, de cierto atletismo. Un partido capaz de responder a una convocatoria, un partido organizado, un partido con un norte político. ¿Con cuánto tendría que ganar Tiene- José Blandón para A poder diferencia enfrentarse a una posibilidad de alianza? Rómulo Rux, que no estaba obligado a mover una gran cantidad de votación, sino simplemente a ganar con un voto, Blandón sí está obligado a ganar primero a lograr Porque está solo. Exacto, sí está obligado a ganar con una enorme cantidad de militantes, porque el partido tiene que presentar un performance, tiene que presentar una hoja de requisitos mínima Pero de si un partido vitalidad. polarizado Y no salió el segundo, 50% a votar cuando la persona va sola por un cargo, ¿qué incentivo tiene el de El pro- abajo? aquí- Dice, mi voto no hace la el diferencia. incentivo es que tienes que
Poder de tu Tienes que estructura. reportar tus signos vitales. No, si es el poder de tu estructura. Eso Tienes que es en cuanto al demostrarlo. candidato, El pero si panameñista- tú fueras un votante que sabes que tu voto no hace tanto la diferencia, como que no te animas tanto a votar, ¿no? Entonces, Pasó en Bueno, ese es el PRD. reto. Ese Pasó es en el reto. PRD. Flor, si el partido panameñista no sale a votar, quiere decir que el principal problema que Así tiene es que no se registran su realidad. Y si tú quieres tener la garantía de un perdedor, simplemente Ese es el reto. comete ese error. No registre la realidad. Ese es el reto porque los dos principales candidatos, el de presidente y el de alcalde, corren solos, además. Por eso ese es el mayor. Tienen un gran desafío por delante, claro. obviamente. Ese es mi punto. Tienen que sacar a la gente a votar. Tiene que demostrar agilidad, tiene que mostrar un partido dispuesto a votar. Literalmente, como se decía cuando Arnulfo estaba vivo. Debajo de la piedra. Los periodistas, los panameñistas tienen que salir debajo de las piedras. Literalmente. Y tienen que salir debajo de las piedras. subsidio, a diferencia de ayer que no había subsidio, por lo menos legal. Bueno. Vamos. Se nos acabó el tiempo. Plata privada. Si usted continúa, gracias Danilo, interesante análisis. Si placer. usted continúa con Telemetro Radio, siga con el brunch y en RPC Televisión, el profesor Escobar y Delia Muñoz en Habla Ahora. Hasta mañana.